Un buen día comienza sin duda con un buen desayuno. Han me ha traído a tomar el desayuno a un local al que solía venir mucho antes de mudarse a Europa. Y según me ha comentado, existen dos tipos de locales para tomar el desayuno. El que elabora un desayuno tradicional que suele permanecer abierto durante toda la madrugada y otro más moderno que suele abrir a las 4 o las 5 de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde. Entre sus platos podemos encontrar una gran variedad de sándwiches, dumplings, crepes salados, pastel de nabo, bollos al vapor rellenos, bollos fritos rellenos de fideos y cebolla tierna y un largo etcétera que solo descubriréis si decidís entrar. Normalmente solo desayuno café o té, por lo que este desayuno me resulta un poco copioso, aunque sí hay que reconocer que el desayuno de Taiwán permite mantenerte en forma hasta el almuerzo. Además, este desayuno es más barato que el que puedas tomar en una tienda de conveniencia y el trato es mucho más cercano. Quedé bastante sorprendido al probar la salsa y no poder identificarla. Han me ha dicho que se trata de salsa de ostras. En Europa la salsa de ostras envasada no tiene este sabor. En Taiwán es dulce y mucho menos salada. Y después de este contundente desayuno os preguntaréis dónde vamos a ir. Os vamos a llevar a descubrir Chiofen, y aunque el nombre no os diga nada, pronto os será muy familiar. En cuanto al transporte tenéis varias opciones. Nosotros tomamos un tren desde Banqiao Station hasta Ryufan Station y desde allí un bus hasta Chiofen. El bus cuesta más o menos 15 dólares taiwaneses, que son alrededor de 45 céntimos de euro actualmente. Otra opción es tomar un bus desde Chongxiaofuxing Station hasta Chiofen. El ticket cuesta 100 dólares taiwaneses, más o menos 3 euros, y el viaje dura 2 horas. Si decidís hacer el mismo trayecto del bus en taxi, os costará entre 200 y 250 dólares taiwaneses por persona, que son entre 6 y 7,50 euros, y el viaje durará entre 40 y 60 minutos. Y por último, una opción que os desaconsejo totalmente es subir al bus turístico en Ximending, debido a que el ticket cuesta 460 dólares taiwaneses, 14 euros, los horarios son muy limitados y no vais a poder disfrutar tranquilamente de vuestra excursión. Así que si no viajáis con amigos taiwaneses, os aconsejo tomar el bus directo o el taxi, que es un poco más caro, pero el trayecto dura la mitad de tiempo. Os voy a contar brevemente la historia de Chiofen, que es la razón por la que conozco este lugar y quería venir. En la costa noreste de la isla, localizado junto a montañas y rodeado por el mar, está el pueblo de Chiofen. Durante la ocupación japonesa de Taiwán fue un lugar próspero gracias a sus explotaciones de oro, tanto así que era conocida como la pequeña Shanghai durante los años 30. Tras agotarse sus recursos mineros, Chiofen terminó en el olvido esperando ser redescubierto. Y ese momento ocurrió cuando en 1989 se convirtió en el set de rodaje para el film City of Sadness, una película considerada la obra maestra de su director por criticar abiertamente por primera vez en la historia las brutalidades cometidas por el Kuomintang cuando Japón devolvió Taiwán a la entonces República de China. Pero entre los más jóvenes se popularizó a partir de 2001 por haber servido de inspiración a Hayao Miyazaki en su séptimo largometraje El viaje de Chihiro. Dejando el cine a un lado, Chiofen es muy popular por sus tradicionales casas de té con marcado estilo japonés, su comida callejera y sus preciosas vistas al mar. Por cierto, había olvidado comentaros el curioso origen de su nombre. Chiofen significa literalmente 9 porciones, debido a que durante la dinastía Qin el pueblo estaba habitado por 9 familias, y cuando se pedían provisiones se encargaba una para cada familia. Curioso, ¿verdad? En la actualidad, Chiofen centra todos sus encantos en el turismo. Comenzamos el recorrido por Chisan Street, también conocida como Chiofen Old Street. Es muy fácil de encontrar ya que tiene un 7-Eleven en la esquina. Al adentrarnos encontraremos cientos de comercios a ambos lados de la calle, tiendas de recuerdos que ofrecen una amplia variedad de postales, llaveros, bisutería. Algunos puestos venden todo tipo de objetos artesanales como cestas de madera, moldes para pasteles de luna, ralladores, utensilios de cocina, vaporeras de bambú, palillos.
y otros artículos más interesantes para el turista occidental desde mi punto de vista, como los dragones, las calabazas Hulu, los leones de Buda, las tortugas y otros amuletos del Feng Shui. También hay figuras de divinidades budistas y chinas como el Buda Maitreya, Guan Yu, Guan Yin, Matsu y un largo etcétera. Otros objetos que han llamado mi atención son las máscaras chinas que representan personajes de la ópera y la gran diversidad de títeres. Y no es posible uno de mis vídeos sin comida. Vamos a ver qué encontramos. También podemos encontrar albóndigas de 5 colores y os voy a explicar la diferencia. Las negras están hechas con carbón de bambú y jamón, las naranjas con vegetales encurtidos, las rojas están condimentadas con una pasta de arroz glutinoso rojo fermentada en vino de arroz, las grises están hechas con taro y las blancas están hechas con calamar. El clima de Taiwán ayuda a que la fruta sea muy dulce, así que no podéis dejar de probar uno de estos batidos. Si queréis tomar algo diferente podéis probar el pepino amargo. Los obanyakis o imagawayaki son también muy populares en Taiwán a pesar de ser japoneses. Esto es chao kueh, típico de la cocina taiwanesa, Hakka y de Fujian. Se realiza a base de arroz glutinoso, harina de arroz, azúcar, aceite, artemisa china o Jersey cat whey, que le aportan su característico color verde oscuro y su sabor herbal. Esta delicia culinaria es un aperitivo muy popular en Taiwán. En taiwanés es llamado baguan y en mandarín rouyuan. Se trata de una albóndiga recubierta de una masa translúcida realizada con harina de arroz, almidón de patata y almidón de patata dulce. En cuanto al relleno, varía dependiendo de las regiones de Taiwán e incluso del establecimiento, aunque generalmente consiste en una mezcla de carne de cerdo, bambú y setas shiitake. En este caso el relleno ha sido realizado a base de bambú y carne de cerdo macerada en un producto residual de la fermentación de arroz glutinoso rojo en vino de arroz, al igual que las albóndigas que habíamos visto de colores antes. En chino se llama Hong Chao Rou. En cuanto al método de cocinado, pueden consumirse después de haberlas cocinado al vapor o también pueden ser fritas, como es el caso. Se sirve cortado en la parte superior y aderezado con una salsa dulzona muy similar a la de la tortilla de ostras, salsa de soja y por último cilantro fresco picado. Esto está buenísimo. Podría considerarse uno de los platos nacionales de Taiwán. Y si queréis saber cómo hacerlo, la receta la tenéis en mi blog. Ahora vamos a probar nuestro postre típico de la zona. Conocido en mandarín como Yuyuan o bolas de taro en español, este postre no fue creado en Chufeng a pesar de ser asociado con este pueblo. Las bolas de taro fueron creadas por la señora Lin, que vivió en Ruifan hace más de medio siglo. Podríamos decir que Ruifan constituye la puerta de entrada a Chufeng, por lo que todo el mundo que entra y sale de Chufeng tiene que pasar por esta ciudad. La señora Lin vendía este delicioso postre como ingreso extra para ayudar a la tienda de su suegra.
pero pronto se hizo muy popular entre las familias mineras locales así como entre los visitantes. Actualmente hay bolos de diferentes sabores que se hacen mezclando harina de patata dulce, sésamo negro, té matcha, patata dulce naranja, patata dulce violeta y taro. Se les añade una sopa dulce de judías rojas, judías mungo o judías blancas dependiendo del gusto. Si se desea comer frío se les añade hielo picado y si se desea comer caliente se les añade un sirope caliente. Como podéis ver es un postre bastante colorido. Aunque la apariencia sea un poco distinta de los postres que estamos acostumbrados a ver, es realmente delicioso. Por el camino nos hemos encontrado con esta entrada. No sé a dónde va, vamos a ver. La verdad es que está bastante oscuro. Quiero contarle mi secreto. ¡Ay, qué te pasa, Jesús! En ocasiones veo muertos. Ahora en serio, si sois curiosos esta ciudad os va a encantar. Podéis recorrer sus callejuelas y pasadizos para descubrir que hay al otro lado. En este caso, al subir la escalera hay un salón de té. Pero no nos vamos a quedar a tomar el té porque hay otro que tiene mejores vistas. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que hay muchísimas mascotas en la calle. Yo estoy acostumbrado a ver salir y entrar los animales de casa con normalidad ya que nací en un pueblo de campo, pero nosotros malcriamos a los perros y a los gatos. Aquí en Taiwán las mascotas ni te miran, están a su aire. Maldito turista, yo no te he llamado, ¿por qué vienes? Uno de los mejores té de Taiwán es el té oolong, pero yo me he decantado por otra opción. El lei cha, o té de semillas molidas, es una bebida tradicional del sur de China. Las personas de la etnia Hakka han popularizado este té en las regiones donde se han asentado, como es el caso de Taiwán, donde una sexta parte de su población es de origen Hakka. Ahora voy a probar el típico té Hakka que se hace moliendo semillas, con arroz y otras semillas, lo muelen y lo mezclan con las hojas del té. Muy bueno, tenéis que probarlo. Compartir estos momentos con la familia de Han me ha permitido sentirme como en casa. Abrumado por la muchedumbre y cautivado por este modesto pueblo con encanto, me voy con la promesa de volver un día a recorrer su entramado de callejuelas que conservan la magia de otros tiempos. Muchas gracias por ver mi vídeo, si te ha gustado pon un pulgar hacia arriba, si eres nuevo, bienvenido y suscríbete a mi canal y no olvides dejarme algún mensajito. Un saludo y hasta pronto.